¿Cansado, viejo?, murmuró Mateo, deteniéndose un instante para beber de su cantimplora. Su voz era ronca, como si no la usara a menudo. Rojo se sentó a su lado, jadeando, y levantó la cabeza para mirarlo. No ladró. No necesitaba hacerlo. En ese silencio compartido vivía toda una conversación. Mateo dejó escapar un suspiro que se perdió en el viento. Sus ojos, oscuros como el carbón, se perdieron en el horizonte. No miraba el paisaje. Miraba atrás. Hacía 12 años, en una carretera mojada por la lluvia de primavera, su vida se partió en dos. Iba conduciendo. Su esposa, Lucía, dormía en el asiento del copiloto. En el asiento trasero, su hija pequeña, Valeria, de apenas 7 años, reía mientras dibujaba lobos en su cuaderno. Los lobos no son malos, papá, le había dicho esa mañana. Solo están solos. Y los solos a veces asustan, pero no quieren hacer daño. Un camión derrapó. El choque fue brutal. Mateo despertó en un hospital. Solo. Nunca volvió a Santa Fe. Vendió la casa. Dejó atrás los recuerdos, las fotos, los juguetes, los sueños. Se vino al desierto, donde el silencio era tan profundo que hasta el eco de su culpa se apagaba, o eso creía. No merezco compañía, Rojo, dijo de pronto, acariciando la cabeza del perro con una ternura que contrastaba con la dureza de sus manos. Pero tú te quedaste. Aunque no te lo merezca. Rojo apoyó su hocico en la rodilla de Mateo y emitió un suave gemido, como si supiera que las palabras no eran suficientes para sanar aquella herida abierta. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Mateo se puso de pie, ajustó su cinturón y miró hacia el rancho a lo lejos, una construcción humilde de adobe y madera, rodeada de alambradas oxidadas y un pequeño corral donde unas cuantas cabras pastaban con indiferencia. Era su refugio. Su prisión. Cada noche, antes de dormir, Mateo se sentaba en el porche, fumaba un cigarrillo que nunca terminaba y escuchaba el aullido lejano de un lobo en las montañas. Nunca lo vio. Pero lo sentía. Como si el animal supiera que allí, en aquella casa de soledad, vivía otro lobo, humano, herido, encadenado a su propio pasado. Algún día, susurró esa noche, mientras el fuego de la chimenea crepitaba en el interior, algún día dejaré de odiarme. Pero no esa noche. Esa noche, el viento trajo algo distinto. Un olor extraño. Algo metálico. Algo desesperado. Rojo se puso tenso. Las orejas se le erizaron. Miró hacia el norte, hacia las colinas donde nadie iba. Mateo frunció el ceño. ¿Qué pasa, muchacho? El perro no respondió. Solo comenzó a caminar, decidido, como si algo lo llamara. Mateo dudó. Sabía que en esas tierras no había nada, salvo fantasmas. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío. Al llegar a una loma cubierta de arbustos espinosos, Rojo se detuvo de golpe. Gruñó bajo, profundo, como nunca antes. Mateo se acercó con cautela, el corazón golpeándole las costillas. Y entonces lo vio. En una pequeña hondonada, casi escondida por las rocas, había una cadena oxidada clavada en el suelo. Y al otro extremo, dos criaturas. Un perro. Flaco, cubierto de heridas, con los ojos vidriosos y la lengua reseca. Temblaba, apenas con vida. Y a su lado, un lobo. Grande. Salvaje. Los ojos dorados fijos en Mateo, brillando como brasas en la penumbra. Pero no gruñía. No mostraba los colmillos. Solo miraba, con una tristeza tan humana que a Mateo se le cortó la respiración. Dios mío, susurró, dando un paso atrás. Rojo, en cambio, avanzó. Con lentitud. Con respeto. Se acercó al perro encadenado y lamió su hocico. El perro apenas reaccionó, pero el lobo bajó la cabeza. Mateo no entendía. ¿Por qué estaban atados juntos? ¿Quién haría algo así? Se arrodilló, manteniendo distancia, y observó la cadena. Era gruesa, antigua, pero no de ganado.
Era de esas que se usan en puertas de mansiones o en celdas. ¿Quién te hizo esto?, preguntó al lobo, como si pudiera responder. El animal lo miró fijamente. Y en ese instante, Mateo juró ver algo más que instinto en sus ojos. Vio dolor. Vio traición. Vio reconocimiento. «No te acerques más», gritó una voz rasgada desde las sombras. Mateo se puso de pie de un salto, la mano instintivamente en la culata de su revólver. Entre los matorrales apareció un hombre. Alto, pero encorvado. Ropa cara, ahora hecha jirones. Barba desaliñada, ojos hundidos, pero con un brillo de locura contenida. «Ese lobo es peligroso», dijo el hombre, señalando con dedos temblorosos. «Mátalo. Antes de que mate a tu perro». «¿Quién eres?», preguntó Mateo, sin bajar la guardia. «Soy quien lo encadenó», respondió el hombre, con una risa amarga. «Y si no te vas ahora, tú serás el próximo en esa cadena». Rojo gruñó, colocándose delante de Mateo. Pero el lobo no se movió. Solo miró al extraño con una mezcla de furia y resignación. «¿Por qué los ataste juntos?», insistió Mateo, la voz temblando de rabia contenida. El hombre se quedó en silencio un momento. Luego, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, susurró: «Porque ambos me traicionaron». Y antes de que Mateo pudiera responder, el hombre dio media vuelta y desapareció entre las rocas como un fantasma. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, levantando polvo y hojas secas. El perro encadenado emitió un quejido débil. El lobo lo miró, luego a Mateo, y por un instante, pareció pedir ayuda. Mateo tragó saliva. Sabía que si intentaba soltarlos, el lobo podría atacarlo. Pero también sabía que si se iba, nunca se lo perdonaría. «Tranquilo, muchacho», dijo, esta vez al lobo, mientras se acercaba lentamente, las manos abiertas, sin armas. «No vine a hacerte daño». El lobo no se movió. Solo lo observó, como si midiera su alma. Rojo se acercó al perro y lo lamió de nuevo, como si le dijera: «Aguanta. Ya viene ayuda». Mateo se arrodilló junto a la cadena. El metal estaba caliente del sol, pero frío por dentro, como un corazón herido. «No entiendo qué está pasando aquí», murmuró, «pero no voy a dejar que mueran solos». Y en ese momento, mientras sus dedos rozaban el candado oxidado, escuchó un sonido lejano. Un motor. Alguien venía. Rápido. Con intención. El lobo levantó las orejas. Rojo se puso en guardia. Mateo miró hacia el camino. Las luces de un todoterreno cortaban la oscuridad, acercándose con furia. «Maldita sea», susurró. Sabía que ya no tenía tiempo. Tenía que elegir, huir o enfrentar lo que venía. Y en ese instante, mientras el motor rugía más cerca, el lobo hizo algo inesperado. Se acercó a Mateo. No para atacar, sino para protegerlo. Se colocó entre él y la dirección del vehículo, con los colmillos al descubierto, el pelaje erizado, los ojos convertidos en fuego líquido. Mateo no lo entendía. Pero en el fondo, lo sentía. Aquella bestia no era un monstruo. Era un alma herida. Igual que él. Y ahora, juntos, tendrían que decidir si luchar o morir en silencio, como tantos otros en ese desierto olvidado. El todoterreno se detuvo a 50 metros. Una puerta se abrió. Una figura bajó. Alta. Con un rifle en la mano. Vaquero», gritó con voz grave. «¿Viste un lobo por aquí?». Mateo no respondió. Solo se puso de pie, lentamente, y se colocó al lado del lobo. «No hay ningún lobo», dijo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. «Solo hay un perro herido, y un hombre que necesita ayuda». El cazador frunció el ceño. «Mientes». «Lo vi. Y no pienso dejar que siga matando mis ovejas». «¿Y quién te dijo que las mató?», replicó Mateo, la voz firme. «¿O solo estás matando lo que no entiendes?».
El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. El viento cesó. ¿Y si te digo que no fue él?, dijo Mateo, la voz baja pero firme. ¿Escucharías? El cazador soltó una risa seca, sin alegría. ¿Escuchar? Hace 2 semanas encontré a 3 corderos desgarrados, las entrañas esparcidas como si alguien hubiera jugado con ellas. No fue coyote. No fue puma. Fue eso. Señaló al lobo con el cañón del arma. Y ahora está contigo. ¿Acaso lo estás protegiendo? Estoy protegiendo la verdad, respondió Mateo, sin titubear. Porque la verdad es que tú no viste nada. Solo viste lo que querías ver. El cazador dio un paso adelante. El lobo gruñó, profundo, gutural, como el trueno antes de la tormenta. «Aléjate de esa bestia, vaquero», gritó el hombre. «O te juro que no dudaré en disparar». En ese instante, Rojo se colocó junto al lobo, los pelos erizados, los colmillos al descubierto. No ladró. Solo miró al cazador con una fijeza que helaba la sangre. Mateo sintió un nudo en la garganta. No por el miedo, sino por la certeza de que, en ese momento, no estaba solo. Ni él, ni el lobo, ni siquiera el perro moribundo encadenado atrás. Todos estaban conectados por algo más fuerte que el instinto, por la necesidad de ser vistos. De ser creídos. «Escúchame bien», dijo Mateo, avanzando un paso, las manos aún visibles. «Ese lobo no mató a tus ovejas. Lo sé porque los lobos no atacan así. No desperdician. No juegan con la carne. Eso lo hacen los perros salvajes o los hombres con odio en el corazón». El cazador vaciló. Por un segundo, la duda cruzó su rostro. «¿Y cómo sabes tú tanto de lobos?». Mateo tragó saliva. La imagen de Valeria, su hija, volvió como un puñal. «Porque mi hija los amaba», dijo, la voz quebrándose apenas. «Decía que eran los guardianes de los que no tienen voz. Y yo no la escuché. Hasta hoy». El silencio cayó como una losa. El cazador bajó ligeramente el rifle. Miró al lobo, luego al perro encadenado, y finalmente a Mateo. «¿Quién los ató así?». «No lo sé», mintió Mateo, aunque ya sospechaba. Pero quien lo hizo no buscaba justicia. Buscaba castigo. Y eso nunca trae paz. De pronto, un ruido de ramas quebrándose los hizo girar. Entre las sombras, apareció el mismo hombre de antes, el de la ropa cara y los ojos perdidos. «Santiago. Déjalo en paz», gritó, con una voz que sonaba a desesperación más que a autoridad. «Él no es el culpable». El cazador lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El amo de esta bestia?». Santiago se detuvo a pocos metros, jadeando, como si hubiera corrido desde muy lejos. «Soy el que cometió el error», dijo, con los ojos clavados en el lobo. «Pero no fue él quien mató a tus ovejas. Fui yo». Todos se quedaron helados. «¿Tú?», preguntó el cazador, incrédulo. Santiago asintió, con lágrimas silenciosas surcando su rostro sucio. «Después de que mi hija murió, perdí la cabeza. Empecé a culpar a todo lo que se movía. Un día, vi a este lobo cerca de mi cabaña. Pensé que había matado a mi perro, pero no fue así. Mi perro murió de sed. Yo lo encadené con el lobo para que sufrieran juntos. Como yo sufría. Como si el dolor compartido me liberara». Mateo sintió un escalofrío. No de horror. De reconocimiento. «¿Tu hija?», preguntó, con suavidad. Santiago lo miró, y en sus ojos vio el mismo abismo que él llevaba dentro. «Sí. Se llamaba Camila. Tenía 8 años. Le encantaban los animales. Incluso los lobos. Decía que tenían alma de guardián». Su voz se quebró. «Y yo la dejé sola en el coche mientras discutía con mi esposa. Fue 1 minuto. Solo 1 minuto, y un camión nos embistió». Mateo cerró los ojos.
El mundo pareció detenerse. Fue en la carretera 285, susurró. Santiago lo miró, atónito. ¿Cómo sabes? Porque yo iba en el otro coche, dijo Mateo, con la voz rota. El que conducía. El aire se volvió denso, irrespirable. Santiago retrocedió como si lo hubieran golpeado. Tú eres, sí, dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas que por primera vez no contenía. Soy el hombre que mató a tu hija. El cazador bajó completamente el rifle, desconcertado, como si acabara de presenciar algo sagrado y terrible. El lobo, en cambio, se acercó a Santiago. No con agresión. Con lentitud. Se sentó frente a él y lo miró fijamente, como si supiera que en ese hombre no había maldad, solo dolor mal dirigido. Santiago cayó de rodillas. No fue tu culpa, sollozó. Fue un accidente. Yo le dije a mi esposa que se apurara. Que no llegábamos. Si no hubiera gritado, basta, dijo Mateo, arrodillándose frente a él. El dolor no se reparte. Se multiplica. Y hoy ya hemos multiplicado demasiado. El viento volvió a soplar, suave esta vez, como si el desierto respirara aliviado. El perro encadenado emitió un último suspiro. Y murió. El lobo inclinó la cabeza. Un aullido bajo, triste, salió de su garganta. No era de rabia. Era de despedida. Santiago lloró sin vergüenza. Mateo no lo detuvo. Por primera vez en 12 años, ninguno de los dos se sentía solo. Y en medio de aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían observar en silencio, 3 almas rotas, un vaquero, un millonario caído y un lobo salvaje, comprendieron que la redención no viene de olvidar, sino de enfrentar juntos lo que duele. Pero el peligro aún no había pasado. Porque el cazador, aunque conmovido, seguía con su rifle en la mano. No puedo dejar que ese lobo ande libre, dijo, con voz temblorosa. Mi rebaño, mi familia, entonces llévame a mí, interrumpió Santiago, poniéndose de pie. Yo soy el responsable. Yo encadené a esos animales. Yo merezco pagar. Mateo lo miró, sorprendido. No tienes que hacer esto. Sí, dijo Santiago, con una calma inesperada. Por primera vez en años, quiero hacer lo correcto. El cazador dudó. Miró al lobo, que ahora se había acostado junto al cuerpo del perro, como si hiciera guardia. Mañana, dijo al fin. Mañana vendré con el sheriff. Y tú vendrás conmigo. Pero si ese lobo se acerca a mis tierras, no dudaré. Asintió. Y se fue. El motor del todoterreno se perdió en la distancia. El silencio regresó. Pero ya no era vacío. Santiago se acercó al lobo, despacio. Se arrodilló junto a la cadena oxidada. Lo siento, susurró. Lo siento por todo. El lobo lo miró. Y, con una suavidad que nadie esperaba, rozó su hocico contra la mano de Santiago. Mateo observó la escena, el corazón latiendo con una esperanza que creía muerta. Sabía que la noche aún era larga. Que el pasado no se borraba con una disculpa. Pero también sabía algo más. Santiago asintió, los labios apretados. El lobo no se movió. Solo observaba, los ojos dorados fijos en ellos, como si supiera que en ese gesto se jugaba algo más que su libertad. Con un chasquido seco, el candado cedió. La cadena cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como una campana en el silencio del desierto. El lobo se levantó lentamente. Primero miró al perro muerto, aún atado a la tierra por la misma cadena que lo había aprisionado. Luego, con una lentitud casi ritual, se inclinó y rozó su hocico contra la cabeza del perro, como despidiéndose. Un gemido bajo, casi humano, salió de su garganta. Mateo sintió un nudo en el pecho. No era solo un animal. Era un ser que amaba. Que lloraba. Que recordaba. ¿Qué hará ahora?, preguntó Santiago, con la voz ronca. Lo que siempre ha hecho, respondió Mateo. Sobrevivir. Pero esta vez, no solo.
El lobo levantó la cabeza. Miró a Santiago. Luego a Mateo. Y, sin previo aviso, dio media vuelta y comenzó a alejarse, caminando con paso firme hacia las montañas. «Espera», gritó Santiago, como si temiera que se llevara algo consigo. El lobo se detuvo. No se giró. Solo aguardó, como si escuchara. «Gracias», susurró Santiago, las lágrimas mezclándose con el polvo de su rostro. «Por no odiarme». El lobo no respondió. Pero alzó la cola, apenas un instante, como un gesto de reconocimiento. Y siguió su camino. Mateo y Santiago se quedaron solos junto al cuerpo del perro. El viento soplaba más frío ahora, como si el desierto estuviera llorando también. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Mateo. «Bruno», dijo Santiago, acariciando las orejas tiesas del perro. «Era un regalo de Camila, el último. Lo trajo de un refugio. Decía que todos merecen una segunda oportunidad». Sonrió con tristeza. «Ni siquiera los perros rotos». Mateo se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Entonces démosle una digna». Juntos cavaron una fosa bajo un mezquite retorcido, sus manos ensangrentadas por las espinas, la tierra dura resistiéndose. No hablaron. No hacía falta. Cada palabra era una disculpa. Cada puñado de tierra, un adiós. Cuando terminaron, Santiago se arrodilló frente a la tumba improvisada. «Perdóname, Bruno», murmuró. «Perdóname por usar tu lealtad como arma». Mateo se sentó en una roca cercana, exhausto, el alma más liviana y más pesada al mismo tiempo. Rojo se acostó a sus pies, apoyando la cabeza en sus botas, como si supiera que su dueño necesitaba sentir que aún tenía algo que proteger. «¿Qué harás ahora?», preguntó Mateo, mirando al horizonte donde el lobo había desaparecido. Santiago se levantó, sacudiéndose el polvo. «Volveré con el cazador. Enfrentaré las consecuencias. No por redimirme, sino porque ya no quiero esconderme». «No tienes que ir solo», dijo Mateo, sin mirarlo. Santiago lo miró, sorprendido. «¿Por qué harías eso? Después de todo lo que te dije, después de que supieras que yo, que tú, porque el dolor no es una prisión», interrumpió Mateo. «Es un puente. Y hoy, cruzamos juntos». Santiago tragó saliva. Asintió. Y por primera vez en años, permitió que alguien caminara a su lado. Comenzaron a caminar de regreso al rancho, el cielo ahora salpicado de estrellas. El silencio entre ellos ya no era vacío, sino cómodo, como el de dos hombres que han visto el abismo y han decidido no saltar. Pero entonces, Rojo se detuvo. Gruñó. Mateo se tensó. «¿Qué pasa, muchacho?». Rojo miraba hacia el norte. Hacia las montañas. Y entonces lo oyeron. Un aullido. No era el mismo de antes. Era más agudo. Más urgente. El lobo estaba llamando. «¿Crees que necesita ayuda?», preguntó Santiago. Mateo no respondió. Solo miró a Rojo, que ya corría en dirección al sonido. «Vamos», dijo, echando a andar. «Algo no está bien». Subieron por un sendero empinado, las rocas resbaladizas bajo sus pies. El aullido se repitió, más cerca, más desesperado. Y entonces lo vieron. El lobo estaba frente a una grieta en la roca, arañando la tierra con las patas delanteras, gimiendo. Al acercarse, Mateo vio algo que le heló la sangre. Dentro de la grieta, apenas visible en la penumbra, había dos ojitos brillantes. Crías. Dos lobeznos, pequeños, temblando, atrapados. Uno de ellos tenía una pata doblada de forma antinatural. «Madre de Dios», susurró Santiago. El lobo los miró, y esta vez no había desafío en su mirada. Había súplica. «¿Quiere que lo saquemos?», dijo Mateo. «¿Y si nos ataca después?», preguntó Santiago, con miedo genuino. «No lo hará», respondió Mateo, ya arrodillándose. «Porque sabe que somos los únicos que pueden ayudarlos». Con cuidado infinito,
Mateo metió los brazos en la grieta. Los lobeznos gimieron, asustados. Pero el lobo no se movió. Solo observó, con una tensión que vibraba en el aire. Cuando sacó al primero, el lobo olió su pelaje, luego a Mateo, como agradeciendo. El segundo era más complicado. La pata estaba atrapada bajo una piedra. Necesito que sostengas al primero, dijo Mateo a Santiago. Y no lo sueltes, pase lo que pase. Santiago asintió, temblando, y tomó al lobezno con manos torpes pero suaves. Mateo empujó la piedra con todas sus fuerzas. Gritó del esfuerzo. La roca cedió. Sacó al segundo lobezno. Sangraba por la pata, pero respiraba. El lobo se acercó, olfateó a sus crías, luego a Mateo, y, con una ternura que nadie esperaba, lamió suavemente la mano manchada de sangre del vaquero. En ese instante, algo cambió. No solo en el lobo. En todos. No podemos dejarlos aquí, dijo Santiago. Morirán. No los dejaremos, respondió Mateo. Pero no los llevaremos al rancho. Los cuidaremos, hasta que puedan volver con él. Miró al lobo, que ya acunaba a sus crías contra su vientre, protegiéndolas del frío. Tú también mereces ser padre, le dijo Mateo, como si el animal pudiera entenderlo. Y tal vez lo entendió. Porque esa noche, bajo la luna llena, el lobo no se fue. Se quedó. Y mientras Mateo y Santiago construían un refugio improvisado con ramas y su propia chaqueta, el lobo los vigilaba, no como enemigos, sino como aliados. Pero en la distancia, más allá de las colinas, unas luces se encendieron. El todoterreno del cazador regresaba. Y esta vez, no venía solo. Santiago abrazó instintivamente a los lobeznos contra su pecho, como si pudiera esconderlos dentro de sí. ¿Qué hacemos? No los entregues, dijo Mateo, sin dudar. No importa lo que digan. Estas crías no son culpables de nada. El lobo se irguió, los pelos erizados, los ojos convertidos en brasas. No gruñó. No aulló. Solo se colocó delante de sus crías, con una postura que decía, aquí me matan, pero no pasan. Los vehículos se detuvieron a 20 metros. Puertas se abrieron. Botas golpearon la tierra. Primero bajó el cazador. Luego 3 hombres más, 2 con rifles, y 1 con un uniforme desgastado. El sheriff. Mateo. Gritó el sheriff, con voz grave pero sin hostilidad. ¿Qué demonios estás haciendo? Mateo dio un paso adelante, las manos visibles, pero el cuerpo firme como roca. Protegiendo lo que no puede protegerse solo. El sheriff frunció el ceño. Miró al lobo, luego a Santiago, y finalmente a los lobeznos en sus brazos. ¿Y ese quién es? Soy yo quien encadenó al perro y al lobo, dijo Santiago, con voz temblorosa pero clara. Vine a entregarme. Pero estos cachorros, no tienen culpa. ¿Cachorros? Repitió uno de los hombres con rifle, escupiendo al suelo. Son lobos. Y los lobos matan. Punto. No estos. Gritó Mateo, avanzando otro paso. ¿No los visteis atrapados? Estaban solos, heridos. Y este hombre ya pagó con su alma. El sheriff lo miró fijamente. Había conocido a Mateo durante años. Sabía que no era un mentiroso. Sabía que no era un loco. ¿Por qué los defiendes tanto, vaquero? ¿Qué te importan unos lobos? Mateo tragó saliva. El viento soplaba fuerte, levantando polvo entre ellos como una cortina de juicio. Porque hace 12 años, yo también fui un lobo encadenado, dijo, la voz quebrada. Encadenado por la culpa. Por el dolor. Por creer que merecía sufrir para que el mundo siguiera girando. Pero nadie merece eso. Ni los hombres, ni los animales. El sheriff guardó silencio. Miró al lobo, que no se movía, solo respiraba con fuerza, los ojos fijos en los rifles. Escucha, dijo al fin. La ley dice que si un lobo ataca ganado, debe ser eliminado. Y si hay crías, también. Es así.
No me gusta, pero es así. Pero no atacó nada. Intervino Santiago, con desesperación. Yo mentí. Fui yo quien dejó los cuerpos de las ovejas para culparlo. Estaba loco de dolor. Pero él nunca mató a nadie. Todos se quedaron helados. El cazador palideció. ¿Qué estás diciendo? Que las ovejas, las maté yo, confesó Santiago, con lágrimas en los ojos. Las estrangulé. Las dejé como si un lobo las hubiera desgarrado. Quería que lo odiaran. Quería que sufriera como yo sufría. Pero estaba equivocado. Él solo quería proteger a sus crías. Como cualquier padre. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el crujido de una rama seca bajo el peso del viento. El lobo, al oír la palabra crías, emitió un gemido bajo, casi maternal. El sheriff miró a sus hombres. Luego al cazador. ¿Es cierto eso? ¿Viste tú mismo al lobo atacar? El cazador bajó la vista. Vaciló. No lo vi. Solo vi los cuerpos. Y el rastro. ¿Y el rastro llevaba al lobo, o a la cabana de este hombre? Preguntó el sheriff, señalando a Santiago. El cazador no respondió. Pero su silencio lo dijo todo. El sheriff suspiró, cansado. Entonces no hay prueba. Solo rumores, y un hombre que confiesa un crimen que no cometió el lobo. Se acercó a Mateo. Pero la ley también dice que si alguien altera evidencia, o simula un ataque, eso es delito grave. Santiago asintió. Lo sé. Y estoy dispuesto a ir con ustedes. Pero por favor, miró a los lobeznos. Déjenlos vivir. Déjenlos volver con su padre. El sheriff miró al lobo. El animal lo sostuvo con la mirada, sin miedo, sin sumisión. Solo con una dignidad antigua, salvaje, pura. ¿Y si lo suelto, y ataca de nuevo? Entonces me culpan a mí, dijo Mateo. Yo los cuidaré. Los sanaré. Y cuando estén listos, los devolveré al monte. Le doy mi palabra. El sheriff lo miró largo rato. Luego asintió, casi imperceptiblemente. Tienes hasta la luna llena. Si para entonces no están sanos, o si alguien más reporta un ataque, no podré protegerte. Entendido, dijo Mateo. El sheriff se volvió a sus hombres. Vámonos. Y tú, miró al cazador, la próxima vez que quieras matar algo, asegúrate de que es el culpable. Los hombres subieron a los vehículos, uno a uno. El cazador se detuvo antes de cerrar la puerta. Lo siento, dijo, sin mirar a nadie en particular. A veces, el miedo nos hace ver monstruos donde solo hay almas perdidas. Y se fue. El desierto volvió a respirar. Santiago dejó caer los hombros, como si el peso del mundo se hubiera aligerado un poco. Abrazó de nuevo a los lobeznos. Gracias, le dijo a Mateo, con la voz rota. No me des las gracias, respondió Mateo, mirando al lobo, que ya lamía suavemente la pata herida de su cría. Gracias a él. Por confiar en nosotros cuando ya nadie lo hacía. El lobo levantó la cabeza. Miró a Mateo. Y por primera vez, no como un extraño. Como un hermano. Vamos, dijo Mateo. Hay que llevarlos al rancho. Necesitan calor. Agua. Cuidados. Santiago asintió. Pero antes de caminar, se arrodilló frente al lobo. Cuida de ellos, le dijo. Y si algún día necesitas algo, aúlla. Yo escucharé. El lobo inclinó la cabeza. Y sin mediar palabra, porque los lobos no hablan con palabras, dio media vuelta y desapareció entre las sombras, como un espíritu que cumple su misión. Pero Mateo sabía que no se iba para siempre. Sabía que volvería. Porque ahora tenían un lazo. No de cadena. De corazón. Y mientras caminaban de regreso, con los lobeznos temblando en sus brazos y Rojo vigilando cada paso, Mateo sintió algo que creía olvidado, esperanza. Pero en lo alto de una colina, lejos de la vista de todos, una figura observaba.
era el mismo hombre del rifle. Y en sus manos, sostenía un mapa. Santiago se arrodilló a su lado, mojando un paño con agua tibia y limpiando suavemente la herida. Sus manos, antes acostumbradas a firmar cheques de millones, ahora temblaban al tocar algo tan frágil. ¿Crees que sobrevivirá?, preguntó, sin mirar a Mateo. Depende, respondió Mateo, desde la puerta, observando el horizonte a través de la ventana. Depende de si el mundo decide darles una oportunidad. Rojo se acostó junto a los lobeznos, como si supiera que su calor era medicina. Santiago suspiró. Hace un mes, ni siquiera sabía que los lobos cuidaban a sus crías así, con tanto amor. Es que no los mirabas, dijo Mateo, entrando. Solo veías lo que el dolor te permitía ver. Se sentó frente a la estufa, frotándose las manos. El cansancio le pesaba en los huesos, pero no en el alma. Por primera vez en años, no se sentía vacío. Se sentía necesario. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Santiago de pronto, con los ojos llenos de una pregunta que llevaba días guardada. Después de lo que te dije, después de que supieras que mi hija murió por mi culpa, y que tú, porque en ti vi lo que fui, interrumpió Mateo, con voz suave. Un hombre que cree que su sufrimiento es castigo merecido. Pero no lo es, Santiago. El dolor no es una deuda que hay que pagar. Es una herida que hay que sanar. Santiago bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la manta, cerca de la pata del lobezno. Camila, mi hija, antes de morir, me dijo, papá, no guardes tanto enojo. El enojo es como una cadena. Te ata al pasado. Mateo cerró los ojos. Valeria me dijo algo parecido. Los solos a veces asustan, pero no quieren hacer daño. Se miraron. Dos hombres rotos. Dos padres que perdieron lo más preciado. Y en medio de ellos, dos crías que aún tenían una oportunidad. No puedo dejar que les pase lo mismo, dijo Santiago, con firmeza repentina. No puedo permitir que el mundo los mate solo porque nacieron lobos. Entonces no lo permitas, dijo Mateo. Pero no con odio. Con coraje. De pronto, Rojo se puso de pie. Las orejas tiesas. El cuerpo rígido. ¿Qué pasa?, susurró Santiago. Mateo se levantó lentamente, apagando la lámpara con un soplido. La cabaña quedó en penumbra. Alguien está afuera. Escucharon. El crujido de una rama. El roce de tela contra arbusto. No era el viento. Era alguien que no quería ser oído. Mateo se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina raída. Allí, entre los matorrales, vio una silueta. Alta. Inmóvil. El cazador. Pero no llevaba su rifle. Llevaba una bolsa. ¿Qué hace aquí?, murmuró Santiago, abrazando instintivamente a los lobeznos. No lo sé, dijo Mateo. Pero si viene a matarlos, tendrá que pasar sobre mí. Abrió la puerta con cuidado. El cazador no se movió. Solo miró hacia la cabaña, con los ojos brillantes bajo la luz de la luna. Tranquilo, vaquero, dijo, con voz baja. No vine a pelear. Entonces, ¿qué quieres? El hombre dio un paso adelante. Dejó la bolsa en el suelo. Vine a traer esto. Mateo frunció el ceño. ¿Qué es? Antiséptico. Vendajes limpios. Leche de cabra para los cachorros. Y, esto. Sacó de su chaqueta un pequeño frasco de vidrio. Es para la pata rota. Lo usaba con mis perros de caza. Ayuda a soldar los huesos. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Por qué? El cazador tragó saliva. Miró al suelo. Porque, anoche soñé con mi hija. Tiene la misma edad que la tuya, Santiago. Y me dijo, papá, ¿por qué odias lo que no entiendes? Levantó la vista, los ojos húmedos. No quiero que mi niña me vea como un hombre que mata por miedo. Santiago salió de la cabaña, los lobeznos aún en sus brazos. Gracias, dijo,
con la voz temblorosa. El cazador asintió. Cuida de ellos. Y si necesitas algo, mi rancho está al este. Dio media vuelta y se alejó, desapareciendo entre la oscuridad como un fantasma que ha encontrado la paz. Dentro de la cabaña, Mateo abrió la bolsa. Todo estaba allí. Incluso una nota escrita a mano, que sanen fuertes. El mundo los necesita. Santiago se sentó junto a la estufa, administrando la leche con un cuentagotas. ¿Crees que el lobo volverá? Sí, dijo Mateo. Cuando sienta que sus crías están a salvo. ¿Y si no lo están? Mateo miró hacia la ventana. Entonces tendremos que ser nosotros quienes las protejan. Pero en ese momento, un sonido heló la sangre en sus venas. No fue un aullido. Fue un disparo. Lejano. Pero claro. Del norte. Donde el lobo había desaparecido. Rojo ladró, frenético. Santiago se puso de pie de un salto. No. Mateo ya corría hacia la puerta, el corazón golpeándole como un tambor de guerra. Quédate aquí. ¿Cuida de ellos? No. Voy contigo. Son tu responsabilidad ahora. Gritó Mateo, deteniéndose un instante. Si algo me pasa, tú eres su padre. Santiago se quedó paralizado. Mateo salió corriendo hacia las montañas, rojo a su lado, el viento azotando su rostro. Cada paso era una plegaria. Cada latido, un grito. Porque sabía quién había disparado. No era el cazador. Era el otro hombre. El que los observaba desde la colina. El que no creyó en la confesión. El que quería sangre. Y si el lobo había caído, entonces todo lo que habían construido esa noche se desmoronaría como arena. Rojo, espera. Gritó, pero el perro ya había desaparecido entre los matorrales. Al llegar al claro donde días atrás habían encontrado al lobo encadenado, Mateo se detuvo en seco. El suelo estaba revuelto. Hojas pisoteadas. Sangre fresca en la tierra. Y allí, tendido boca abajo, con una herida en el costado, estaba el lobo. Vivo. Pero apenas. Jadeaba, los ojos entrecerrados, el pelaje manchado de rojo oscuro. Al oír los pasos, levantó la cabeza con un esfuerzo sobrehumano. Al ver a Mateo, emitió un gemido bajo, no de dolor. De advertencia. Porque detrás de unas rocas, una figura se movía. «¡Sal de ahí!», gritó Mateo, sacando su revólver. «Ya sé que estás ahí». Silencio. Luego, una risa fría, metálica. «Eres más listo de lo que pareces, vaquero». Un hombre salió de las sombras. Alto, delgado, con un rifle de mira telescópica colgado al hombro. No era del pueblo. Llevaba ropa táctica, botas nuevas, y una mirada vacía, como la de quien ha matado antes, y le gusta. «¿Quién eres?», preguntó Mateo, manteniendo el arma en alto. «Alguien que limpia lo que otros no tienen agallas para terminar», dijo el hombre, escupiendo al suelo. «Ese lobo ya ha causado demasiados problemas. Y tú solo lo proteges porque estás loco de culpa». «¿Cómo sabes eso?». «Porque te vi», respondió, con una sonrisa siniestra. «Te vi con el millonario. Te vi llorar como un niño. Y supe que eras débil. Que dejarías que una bestia decidiera tu destino». «Él no es una bestia», dijo Mateo, la voz temblando de rabia. «Es un padre. Los padres no dejan que sus crías mueran de hambre», escupió el hombre. «Yo vi a esas crías. Están débiles. No sobrevivirán. Y cuando el lobo sane, volverá a matar. Es su naturaleza». «No», gritó Mateo. «Su naturaleza es proteger. Como la tuya debería ser». El hombre alzó el rifle. «Baja el arma, vaquero. No quiero matarte. Pero si te pones en mi camino, entonces dispara», dijo Mateo, sin moverse. «Pero sabe esto, si me matas, mi perro te despedazará antes de que puedas recargar. Y si hieres a ese lobo otra vez,
Santiago no descansará hasta verte en una celda o en una tumba. El hombre dudó. Miró a Rojo, que gruñía con los colmillos al descubierto, listo para saltar. Ese perro no es nada, dijo, pero su voz ya no era tan segura. No, dijo Mateo. Pero yo sí. En ese instante, el lobo intentó levantarse. Falló. Cayó de nuevo, pero sus ojos seguían fijos en el extraño. Y en ellos no había miedo. Había desafío. Míralo, susurró Mateo. Aún herido, no se rinde. ¿Y tú? ¿Qué eres tú, si solo sabes matar lo que no entiendes? El hombre apretó la mandíbula. No entiendo por qué defiendes a un animal que ni siquiera te conoce. Porque me conoce, dijo Mateo. Me vio cuando nadie más lo hizo. Me vio roto, y no me juzgó. El viento sopló fuerte, levantando polvo entre ellos. El hombre bajó ligeramente el rifle. Tienes hasta el amanecer, dijo. Si para entonces ese lobo no está muerto, lo haré yo mismo. Y no volveré solo. Dio media vuelta y desapareció entre las sombras, como una serpiente que se arrastra de vuelta a su cueva. Mateo corrió al lado del lobo. Tranquilo, hermano, murmuró, arrodillándose. No te dejaré solo. El lobo lo miró. Y con un esfuerzo último, rozó su hocico contra la mano de Mateo. Rojo se acostó a su lado, lamiendo suavemente la herida. Mateo sabía que no tenía tiempo. La bala había rozado un pulmón. Si no lo llevaba al rancho, moriría antes del alba. Con cuidado infinito, envolvió al lobo en su chaqueta y lo cargó en sus brazos. Pesaba como el mundo entero. Aguanta, le susurró. Tus crías te necesitan. Y comenzó a bajar la colina, cada paso una batalla contra el cansancio, el miedo, la desesperanza. Pero entonces, en lo alto, una luz. No era la luna. Era una linterna. Y detrás, una figura corriendo. Mateo. Gritó Santiago. Gracias a Dios. Llegó jadeando, los ojos llenos de terror y alivio. Los lobeznos están bien, dijo, sin aliento. Pero, él está herido, dijo Mateo. Necesita ayuda. Ahora. Santiago miró al lobo, luego a Mateo. Carga con él. Yo iré delante. Y así, bajo la luz de las estrellas, los dos hombres regresaron al rancho, llevando entre ellos no solo un lobo herido, sino la última esperanza de que el mundo aún podía ser bueno. Pero mientras corrían, ninguno vio la sombra que los seguía desde lo alto de la. De pronto, un aullido lejano cortó la noche. No era del lobo herido. Era de otro. Más fuerte. Más furioso. ¿Qué es eso?, preguntó Santiago, poniéndose de pie. Mateo frunció el ceño. No es uno solo. Son varios. Se acercó a la ventana. Afuera, en la oscuridad, sombras se movían entre los arbustos. No eran humanas. Eran lobos. Una manada. ¿Por qué vienen?, susurró Santiago. Porque lo sienten, dijo Mateo. Saben que uno de los suyos está herido. Y los lobos no abandonan a los suyos. El lobo en el suelo levantó ligeramente la cabeza al oír los aullidos. Un gemido bajo salió de su garganta. Quiere ir con ellos, dijo Santiago. No puede, respondió Mateo. Si se mueve, se desangrará. En ese momento, los lobeznos, que dormían en la esquina, despertaron. Al oír los aullidos, se pusieron de pie, tambaleándose, y comenzaron a emitir chillidos agudos, como llamando. El lobo herido los miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo partió en dos: amar. Puro, desesperado, inquebrantable. Él no quiere irse, dijo Mateo, con la voz ronca. Quiere quedarse con sus crías. Santiago se arrodilló junto a los lobeznos y los abrazó suavemente. Entonces no lo dejaremos ir. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido sordo sacudió la puerta. Estallido. Alguien la había pateado.
Abraham. Gritó una voz. Sheriff. Mateo y Santiago intercambiaron una mirada. ¿Crees que es el de verdad? Preguntó Santiago. No lo sé, dijo Mateo, agarrando su revólver. Pero si es una trampa, no tendremos segunda oportunidad. Se acercó a la puerta, el arma en alto. Identifíquese. Soy yo, Mateo. Respondió la voz. Y no vengo solo. Mateo abrió una rendija. Era el sheriff. Pero detrás de él, no había hombres armados. Había mujeres. Niños. Vecinos del pueblo. Y entre ellos, el cazador. ¿Qué hacen aquí? Preguntó Mateo, desconcertado. El sheriff entró sin pedir permiso. Al ver al lobo herido, no mostró sorpresa. Solo tristeza. Nos enteramos de lo que pasó, dijo. El tipo ese, no es de por aquí. Es un cazador furtivo. Trabaja para una empresa que quiere limpiar el desierto de depredadores. Ya mató a 3 osos en Colorado. Y ahora viene por los lobos. Santiago palideció. ¿Y por qué nadie lo detuvo? Porque paga bien, dijo el cazador, con vergüenza en la voz. Y porque muchos, como yo, creíamos que los lobos eran la plaga. Pero, ya no una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas y ojos llenos de sabiduría, se acercó al lobo. Mi abuelo decía que los lobos son los guardianes del equilibrio, dijo, en voz baja. Que donde hay lobos, la tierra respira. Se arrodilló y colocó una mano sobre la frente del animal. Él no es tu enemigo, hijo, le dijo al lobo. Es tu hermano. El lobo cerró los ojos. Como si entendiera. Vinimos a ayudar, dijo el sheriff. No podemos permitir que un forastero decida el destino de nuestra tierra. ¿Y qué harán? Preguntó Mateo. Lo que debimos hacer desde el principio, respondió el sheriff. Proteger lo que es nuestro. En ese momento, los aullidos afuera cesaron. Silencio. Demasiado silencio. Rojo gruñó. Mateo corrió a la ventana. Las sombras ya no estaban. Pero en el suelo, marcadas en la tierra, huellas de botas. Muchas. Rodeando el rancho. Están aquí, susurró. El sheriff sacó su arma. Entonces que vengan. Santiago miró a los lobeznos, luego al lobo herido, y finalmente a Mateo. No los dejaremos pasar. No, dijo Mateo. Pero no con balas. Entonces, con verdad. Se acercó al lobo y le quitó las vendas sucias. Luego, con la ayuda de la mujer anciana, aplicó una pasta de hierbas que ella había traído. Si sobrevive esta noche, dijo ella, vivirá. Pero afuera, el viento cambió. Y con él, llegó el sonido de motores. No 1. 3. Luces cegadoras iluminaron las ventanas. Salgan con las manos arriba. Gritó una voz amplificada. Tenemos el lugar rodeado. El sheriff miró a Mateo. ¿Lista? Mateo asintió. No somos nosotros los que estamos rodeados, dijo. Es él. Están aquí por él, susurró Santiago, abrazando a los lobeznos contra su pecho. ¿Qué hacemos? Mateo miró por la ventana, el revólver en la mano, pero sin apuntar. No disparamos primero, dijo. Porque si lo hacemos, les damos la excusa que buscan. El sheriff asintió, acercándose a la puerta con paso firme. Soy el sheriff de este condado. Gritó hacia afuera. Identifíquense o me veré obligado a considerarlos una amenaza armada. Silencio. Luego, una voz metálica, distorsionada por un altavoz, no somos criminales. Estamos aquí por orden del Departamento de Vida Silvestre. Ese lobo es un depredador peligroso. Entréguenlo y nadie saldrá herido. Mentira. Gritó el cazador desde dentro, con una rabia que sorprendió hasta a él mismo. Yo mismo sembré esas mentiras. Él no ha matado a nadie. Una risa fría respondió desde la oscuridad.
Da igual. Las órdenes son claras, eliminar la amenaza. Y si ustedes se interponen, también serán considerados hostiles. Santiago apretó los dientes. ¿Hostiles? ¿Por proteger a un padre que quiere volver con sus crías? Mateo se acercó al lobo herido y se arrodilló junto a él. Escúchame, le dijo, en voz baja, como si solo ellos dos existieran. No tienes que luchar. Ya no. El lobo lo miró. Sus ojos decían, sí, tengo que hacerlo. Mateo, llamó el sheriff. Van a entrar. En ese instante, Rojo ladró con furia. Y desde las sombras, un aullido estremecedor rasgó el aire. No era uno. Eran todos. La manada avanzó. No corriendo. Caminando. Con paso lento, deliberado, como ejército que no teme a la muerte. Los faros los iluminaron, al menos 8 lobos, grandes, salvajes, con las orejas tiesas y los colmillos al descubierto. Se detuvieron a 10 metros de los vehículos, formando un semicírculo perfecto. ¡Maldita sea!, gritó una de las voces desde afuera. Disparen. Estallido. Un disparo. Pero no fue hacia los lobos. Fue hacia el cielo. El sheriff había salido de la cabaña, su arma humeante en la mano. El siguiente tiro será a matar. Rugió. ¿Y no será al aire? Silencio tenso. El líder de los intrusos bajó de su todoterreno. Alto, con gafas de visión nocturna y un chaleco antibalas. No entiendes, viejo, dijo, con desprecio. Esto no es sobre lobos. Es sobre control. Sobre limpiar lo que no sirve. Todo sirve, respondió el sheriff. Hasta los hombres como tú, que olvidaron que también son parte de esta tierra. Dentro, Santiago miró a Mateo. Tenemos que sacar al lobo de aquí. Si lo ven, lo matarán. No puede moverse, dijo Mateo. Pero, hay otro camino. Señaló una trampilla en el suelo, medio oculta bajo una alfombra raída. Es un túnel. Lo usaba mi abuelo para esconder ganado de los secuestradores. Va hasta el arroyo seco, al norte. Demasiado riesgo, dijo Santiago. Podría desangrarse. Y si se queda, morirá seguro, replicó Mateo. Confía en mí. Con la ayuda del cazador y la mujer anciana, envolvieron al lobo en mantas gruesas. Él no se resistió. Solo miró a sus crías, como si les pidiera perdón. Nosotros nos quedamos con ellos, dijo la anciana, tomando a los lobeznos en sus brazos. Que el padre viva, para que ellos tengan un hogar al que volver. Mateo asintió, con los ojos húmedos. Gracias, abuela. Abrió la trampilla. El túnel era estrecho, oscuro, húmedo. Vamos, dijo, cargando al lobo con la ayuda de Santiago. Mientras avanzaban a ciegas, arrastrando al animal herido, los sonidos afuera se intensificaron. Gritos. Motores encendidos. Y luego, un aullido diferente. Más agudo. De dolor. No. Gritó Santiago. Uno de ellos los atacó. Sigue adelante. Ordenó Mateo. Yo vuelvo. No. Santiago lo agarró del brazo. Tu lugar está con él. Yo iré. Se miraron. Dos almas que ya no eran extrañas. Vuelve con vida, dijo Mateo. Siempre, respondió Santiago. Y se deslizó de vuelta por el túnel, desapareciendo en la oscuridad. Mateo continuó, el lobo jadeando en sus brazos, cada paso una agonía. Al llegar al arroyo, el aire fresco lo golpeó como un bálsamo. Allí, bajo la luz de la luna, la manada los esperaba. No gruñeron. No se acercaron. Solo formaron un círculo alrededor de ellos. El lobo herido levantó la cabeza. Y aulló. No de dolor. De regreso. Uno de los lobos mayores se acercó, olió su herida, luego a Mateo. Y en lugar de atacar, inclinó la cabeza. Como agradeciendo.
Mateo dejó al lobo en la tierra suave del arroyo. «Ve con ellos», susurró. «Cuida de tus crías». El lobo lo miró largo rato. Luego, con un esfuerzo último, se puso de pie. Cojeaba, pero caminaba. Se acercó a Mateo y rozó su hocico contra su mejilla. Una despedida. Una promesa. Y luego, se perdió entre los suyos, desapareciendo en la noche como un espíritu que ha cumplido su misión. Pero mientras Mateo regresaba al túnel, una duda lo heló: ¿Santiago había sobrevivido? Y más allá, ¿los lobeznos seguían con vida? Al acercarse a la trampilla, escuchó voces. Bajas. Tensas. «No tenemos tiempo», decía el sheriff. «Si no salen en 5 minutos, entraremos. Y los mataremos a todos», gritó una voz desconocida, llena de furia contenida. Mateo contuvo la respiración. Empujó suavemente la trampilla. Solo una rendija. Lo que vio lo paralizó. Santiago estaba de rodillas en el centro de la cabaña, las manos atadas a la espalda. Frente a él, el líder de los cazadores furtivos lo apuntaba con una pistola. Pero lo que heló la sangre de Mateo no fue eso. Fue que los lobeznos no estaban con la anciana. Estaban en una jaula de alambre, en la esquina, temblando, los ojos llenos de terror. La anciana yacía en el suelo, inconsciente, con un corte en la frente. «Suelta a los cachorros», gritó Santiago, con la voz rota. «Ellos no tienen culpa». El cazador se rió, frío, cruel. «Claro que tienen culpa. Son lobos. Y los lobos no tienen lugar en un mundo ordenado. El mundo no es tuyo para ordenar», replicó Santiago. «Y si tocas a esos cachorros, juro que... ¿Qué harás?», lo interrumpió el hombre, acercando el cañón de la pistola a su sien. «¿Llorar? ¿Rogar? Eso es lo que hacen los débiles». En ese momento, Rojo, que había estado escondido bajo la cama, saltó como un rayo. «Grrrrr». Se lanzó contra la pierna del cazador, clavando sus colmillos con furia. El hombre gritó, disparó al aire, y cayó de rodillas. «Maldito perro». Pero antes de que pudiera reaccionar, el sheriff y el cazador del pueblo entraron por la puerta trasera. «Al suelo», gritó el sheriff. «Manos arriba». Caos. Gritos. El segundo intruso intentó huir, pero los vecinos lo rodearon con horcas y palos. Mateo no esperó más. Abrió la trampilla de golpe y saltó dentro de la cabaña. «Mateo», gritó Santiago, aliviado y aterrado al mismo tiempo. El líder de los cazadores, sangrando por la pierna, se puso de pie con dificultad. Aún sostenía la pistola. «Tú», dijo, mirando a Mateo con odio puro. «Tú eres el que lo protege». «Sí», dijo Mateo, caminando despacio hacia él. «Porque él merece vivir más que tú. ¿No sabes con quién te metes?», escupió el hombre. «Mi gente no descansará hasta que cada lobo en este estado esté muerto». «Entonces que vengan», dijo Mateo, sin miedo. «Porque ya no están solos». En ese instante, un aullido profundo, poderoso, llegó desde el arroyo. El lobo herido había regresado. Y no venía solo. La manada entera apareció en el umbral de la cabaña, silenciosa, imponente, los ojos brillando en la oscuridad. El cazador palideció. Esto no es natural». «Si lo es», dijo Mateo. «Es justicia». El sheriff esposó al segundo intruso y se acercó al líder, aún con la pistola en la mano. «Suelta el arma. Ahora». El hombre miró a su alrededor, los vecinos furiosos, el perro gruñendo, los lobos observando desde la puerta, y Mateo, firme como una roca frente a él. Sabía que estaba perdido. Pero en lugar de rendirse, sonrió. Una sonrisa fría. «¿Creéis que ganasteis?», dijo. «Pero esto no termina aquí». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, giró la pistola, y se disparó en la pierna. Gritó de dolor, cayendo al suelo. «¡Ambulancia!», gritó el sheriff, sorprendido.
¿Llama a una ambulancia? Mientras lo atendían, el hombre miró a Mateo con ojos llenos de veneno. Esto no se olvida, vaquero. Pero Mateo ya no lo escuchaba. Se había arrodillado junto a la jaula. Con manos temblorosas, abrió el candado. Los lobeznos salieron corriendo, no lejos, sino directo a los brazos de Santiago, que, con las esposas aún puestas, los abrazó como si fueran sus propios hijos. Están bien, sollozó. La anciana despertó, con una sonrisa débil. El equilibrio vuelve, murmuró. Afuera, el lobo herido se acercó lentamente. Cojeaba, pero caminaba. Se detuvo frente a Santiago. Miró a sus crías. Y luego, con una ternura que partió el alma de todos los presentes, lamió suavemente la frente de cada uno. Santiago lloró sin vergüenza. Gracias, susurró. Gracias por confiar en mí. El lobo lo miró. Y en sus ojos no había rencor. Solo paz. Mateo se acercó y puso una mano en el hombro de Santiago. Ahora sí, eres su padre. Pero mientras el alba comenzaba a teñir el cielo de rosa, Mateo sintió un escalofrío. Porque en lo alto de la colina, una figura solitaria observaba. No era del grupo. Llevaba una mochila. Y una cámara. Alguien había estado grabando todo. ¿Y si esas imágenes salían a la luz? El mundo entero sabría que los lobos no eran monstruos. Pero también sabrían quién era Santiago. ¿Y quién era Mateo? No lo sé, dijo Mateo, entrecerrando los ojos. Pero no es de por aquí. El sheriff se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Qué pasa? Alguien nos grabó, dijo Mateo, señalando hacia la colina. El sheriff maldijo en voz baja. Si esas imágenes salen, todo esto se vuelve público. Y no todos verán lo que tú y yo vimos, Mateo. Muchos solo verán a un millonario loco, un vaquero rebelde, y lobos sueltos cerca de ganado. Pero la verdad está ahí, insistió Santiago. Se vio la confesión. Se vio la manada protegiendo a los suyos. La verdad no siempre gana, dijo el sheriff, con tristeza. A veces, gana quien tiene más ruido. En ese momento, la figura en la colina bajó la cámara, y se fue. Rápido. Como si supiera que había sido descubierta. Tenemos que seguirla. Dijo Santiago, poniéndose de pie. No, lo detuvo Mateo. Si la seguimos, confirmamos que tenemos algo que esconder. Pero si publica esas imágenes. Entonces que las publique, dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Porque esta vez, no mentiremos. El lobo herido, que había estado junto a sus crías, levantó la cabeza. Miró hacia la colina. Luego a Mateo. Y aulló. No era un aullido de advertencia. Era de desafío. Como si dijera, que venga el mundo. Estamos listos. Dentro de la cabaña, la anciana preparaba té de hierbas. Los vecinos limpiaban los restos del caos. El cazador ayudaba a cargar al intruso herido en una camioneta, bajo la vigilancia del sheriff. ¿Qué harás ahora? Le preguntó el sheriff a Mateo, en voz baja. Cuidar de ellos, respondió, mirando a los lobeznos, que ahora jugaban con rojo en el porche, débiles pero vivos. ¿Y tú, Santiago, volverás a tu mundo? Santiago negó con la cabeza. Mi mundo ya no existe. Pero aquí. Aquí encontré uno nuevo. Se acercó al lobo herido y se arrodilló frente a él. Puedes quedarte con ellos, dijo. Yo cuidaré del rancho. De la tierra. De todo lo que necesites para que tus crías crezcan libres. El lobo lo miró largo rato. Luego, con suavidad, rozó su hocico contra la frente de Santiago. Un gesto antiguo. De pacto. De familia. Pero mientras el sol subía, trayendo calor y promesas, Mateo no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa cámara. Porque sabía algo que los demás no sabían. Había visto ese modelo antes. En las noticias. Era de un canal nacional.
Y si esas imágenes salían, no solo los lobos estarían en peligro. También Santiago. Porque su rostro aún era reconocible. Y su pasado, aún era una bomba de tiempo. Tenemos que prepararnos, dijo Mateo, entrando a la cabaña. Porque vendrán. No con rifles. Con cámaras. Con preguntas. Con juicios. Entonces los enfrentaremos, dijo Santiago. Juntos. No será fácil, advirtió Mateo. Te señalarán como un loco. Un asesino de ovejas. Un millonario que perdió la cabeza. Que lo hagan, respondió Santiago, con una sonrisa triste. Porque por primera vez en mi vida, sé quién soy. Y en ese momento, los lobeznos corrieron hacia él, tropezando, llenos de vida. Uno se subió a sus rodillas. El otro se acurrucó en su regazo. El lobo herido se sentó a su lado, como guardián. Rojo se echó a los pies de Mateo, exhausto pero en paz. El sheriff los miró desde la puerta, con los ojos brillantes. Nunca creí que vería algo así, dijo. Un lobo, y un hombre, compartiendo el mismo hogar. No es un hogar, dijo Mateo. Es un refugio. Para todos los que han sido encadenados por el dolor. Pero mientras el viento soplaba suave, trayendo el olor a salvia y tierra mojada, una camioneta negra apareció en el camino. No era del pueblo. No tenía insignias. Solo una antena larga en el techo. Y una placa parcialmente cubierta con lodo. Ya vienen, susurró Mateo. Santiago abrazó más fuerte a los lobeznos. ¿Lista? Siempre, dijo Mateo. Porque esta vez, no lucharían por sobrevivir. Lucharían por ser vistos. Por ser creídos. Alta, pelo corto, traje oscuro, pero sin maquillaje. Llevaba una mochila al hombro y una libreta en la mano. Sus ojos, intensos y cansados, recorrieron el rancho como si ya supiera todo, y nada al mismo tiempo. ¿Mateo Ruiz? Preguntó, con voz firme pero sin arrogancia. Depende de quien pregunta, respondió él, sin moverse del umbral. Ella se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Soy Elena Márquez. Trabajo para El Corazón del Desierto, un medio independiente. No somos de los grandes canales. No vendemos sensacionalismo. Buscamos historias reales. Santiago salió detrás de Mateo, los lobeznos aferrados a sus piernas. ¿Y qué historia crees que hay aquí? Preguntó, con cautela. Elena los miró a ambos. Luego, a los lobeznos. Al lobo herido, que se puso de pie con dificultad, pero no gruñó. A Rojo, que observaba con atención, no con hostilidad. Vi lo que pasó anoche, dijo. Desde la colina. Grabé parte. Pero no para exponerlos. Para entenderlos. ¿Entender qué? Dijo Mateo, cruzando los brazos. ¿Por qué un vaquero arriesgaría su vida por un lobo? ¿Por qué un hombre que perdió todo, vuelve para proteger lo que no es suyo? Santiago tragó saliva. Porque sí lo es. Elena sintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Escuché la confesión del cazador furtivo antes de irse en la ambulancia. Dijo que trabajaba para una empresa llamada Wild Clear. ¿Les suena? Mateo y Santiago intercambiaron una mirada. No, dijo Mateo. Pero suena a muerte disfrazada de orden. Exacto, dijo Elena. Han estado comprando tierras en el suroeste, expulsando comunidades, eliminando fauna problemática. Lobos, osos, incluso águilas. Todo para convertir el desierto en zonas de cría controladas o en parques privados para millonarios. Santiago palideció. Conozco ese nombre, murmuró. Antes de desaparecer, uno de mis socios me propuso invertir en un proyecto así. Lo rechacé. Pensé que era solo un rumor. No era un rumor, dijo Elena. Y tú, Santiago Valdés, tu desaparición nos dejó sin un aliado clave. Pero también los dejó con miedo. Porque saben que si hablas, todo se derrumba. El silencio cayó como una losa.
El lobo herido emitió un gruñido bajo. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Santiago, con la voz temblorosa. Porque investigué. Porque cuando un hombre deja una fortuna de 1.000 millones y desaparece, alguien siempre pregunta por qué. Y cuando descubrí que tu hija murió en un accidente, y que el conductor del otro coche era un vaquero solitario, supe que esta historia no era sobre lobos. ¿Entonces?, preguntó Mateo, tenso. Es sobre redención, dijo Elena, con los ojos brillantes. Sobre 2 hombres que cargaban la misma culpa, y encontraron una forma de sanarla juntos. Santiago bajó la vista. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las ocultó. No merezco redención. Nadie la merece, dijo Elena. Pero todos la necesitamos. Mateo la miró largo rato. Luego, asintió. ¿Qué quieres de nosotros? Contar la verdad. Toda. No solo la parte bonita. También la fea. La confesión de Santiago. Tu dolor, Mateo. La crueldad de encadenar a un lobo con un perro moribundo. Pero también, esto. Señaló a los lobeznos jugando con Rojo, al lobo herido descansando a la sombra, a la comunidad reunida en el rancho. Esto es lo que el mundo necesita ver. ¿Y si no queremos ser noticia?, preguntó Santiago. Entonces no lo serán, dijo Elena, cerrando su libreta. Pero si callan, Will Clear seguirá matando. Y la próxima vez, no habrá nadie para detenerlos. En ese momento, el sheriff se acercó. Ella dice la verdad, dijo. Ya recibí una llamada esta mañana. Un funcionario del Estado preguntando, discretamente, por lobos sueltos en mi jurisdicción. ¿Saben que algo pasó? Mateo miró al horizonte. El sol ya estaba alto, quemando la tierra. Si hablamos, ¿nos creerán? Algunos no, dijo Elena. Pero otros sí. Y esos, serán los que importen. Santiago se arrodilló junto a los lobeznos. Uno de ellos lamió su mejilla. Camila hubiera querido que lo hiciéramos, dijo, con voz suave. Ella creía en la verdad. Incluso cuando dolía. Mateo suspiró. Entonces hablaremos. Pero con una condición. 10 centavos. Nada de cámaras dentro de la cabaña. Nada de acercarse a los lobeznos. Y si distorsionas una sola palabra, no lo haré, lo interrumpió Elena. Porque esta historia, ya no es mía. Es de ustedes. El lobo herido se acercó a Mateo y apoyó su cabeza en su rodilla. Como si diera su consentimiento. Bien, dijo Mateo. Entonces empieza por el principio. Y mientras Elena sacaba su grabadora, el viento trajo un sonido lejano. No era un motor. Era un aullido. Empieza tú, dijo Santiago, mirando a Mateo. Porque todo comenzó contigo. Con tu dolor. Con tu silencio. Mateo tragó saliva. El sol quemaba su nuca, pero el frío del recuerdo era más fuerte. Hace 12 años, comenzó, la voz ronca, yo creía que el mundo se detendría si yo dejaba de respirar. Que si seguía viviendo, era una traición a mi familia. Así que me enterré aquí, en este desierto, con la esperanza de que el olvido me salvara. Pero no lo hizo, dijo Santiago, en voz baja. No, reconoció Mateo. Porque el olvido no sana. Solo entumece. Y un día vi a un lobo encadenado con un perro moribundo, y en sus ojos vi lo mismo que veía en el espejo, un alma que ya no creía merecer ser libre. Elena no tomaba notas. Solo escuchaba. Con el alma. Y tú, dijo, mirando a Santiago, ¿por qué los encadenaste? Santiago cerró los ojos. Las lágrimas no cayeron, pero su voz tembló como hoja al viento. Porque odiaba al lobo, por ser libre. Porque mi hija amaba a los lobos, y yo no supe protegerla. Así que quise castigar a algo que no tenía culpa. Pensé que si hacía sufrir a ese lobo, tal vez el mío dolería menos. Pero no funcionó, dijo Mateo. Nunca funciona, susurró Santiago.
En ese momento, uno de los lobeznos se acercó a él y apoyó su pequeña pata sobre su rodilla, como si supiera que necesitaba consuelo. ¿Y ahora? Preguntó Elena. ¿Qué sientes al mirarlos? Santiago acarició suavemente la cabeza del cachorro. Siento que tal vez Camila tenía razón. Que los solos no son peligrosos. Solo están esperando a alguien que los vea. De pronto, Rojo levantó las orejas. El lobo herido se puso de pie, tenso. ¿Qué pasa? Preguntó Elena, alerta. Mateo ya caminaba hacia el camino. Alguien viene. No era una camioneta esta vez. Era un coche oficial. Con el logo del Departamento de Vida Silvestre. Y detrás, 2 vehículos más. Maldita sea, murmuró el sheriff, apareciendo desde la parte trasera del rancho. Sabía que no tardarían. El coche se detuvo. Bajó un hombre de traje, gafas oscuras, maletín en mano. ¿Mateo Ruiz? Preguntó, con voz fría. Soy el inspector Aldo Méndez. Venimos por los lobos. ¿Con qué autoridad? Preguntó el sheriff, interponiéndose. Con una orden federal, dijo el inspector, mostrando un documento. Denuncia por posesión ilegal de fauna protegida, interferencia en operativos autorizados y encubrimiento de actividades delictivas relacionadas con Wildclear. Santiago palideció. ¿Wildclear? ¿Cómo saben? Porque alguien filtró información, dijo el inspector, mirándolo fijamente. Y su nombre, señor Valdés, aparece en varios documentos. ¿Le suena? Elena dio un paso adelante. Están acusando a un hombre que confesó un crimen para proteger a unos animales, de ser cómplice de una empresa que mata fauna ilegalmente. No es acusación, dijo el inspector. Es investigación. Y mientras tanto, esos lobos serán trasladados a un centro de contención. No. Gritó Santiago. Están heridos. Morirán allí. Esa no es mi responsabilidad, respondió el inspector, frío. Mi trabajo es cumplir la ley. La ley no es justicia. Gritó Mateo, avanzando. Y usted lo sabe. El inspector lo miró, impasible. Entonces demuéstrenlo. Pero mientras tanto, los lobos vienen conmigo. Hizo una señal. 2 agentes se acercaron con jaulas metálicas. El lobo herido gruñó, colocándose frente a sus crías. Rojo ladró con furia. Deténganse. Ordenó el sheriff. Este es mi condado. Y esta es una orden federal, replicó el inspector. ¿Quiere que lo arreste por obstrucción? Mateo miró a Santiago. En sus ojos vio el mismo terror que sentía él. Pero también algo más. Determinación. No los entregaré, dijo Santiago, con voz firme. Porque si lo hago, traiciono a mi hija otra vez. El inspector suspiró, como si estuviera cansado de jugar. Entonces tendrán que llevarse a los lobos por la fuerza. Y en ese instante, desde las colinas, decenas de figuras aparecieron. No eran lobos. Eran personas. Vecinos. Ganaderos. Ancianos. Mujeres con sus hijos. Todos caminando hacia el rancho. Silenciosos. Unidos. El inspector miró a su alrededor, desconcertado. ¿Qué es esto? Es la comunidad, dijo el sheriff. Y hoy, somos todos guardianes del desierto. El lobo herido aulló. Y desde lo alto de la montaña, la manada respondió. El inspector dio un paso atrás. Por primera vez, dudó. Él es sheriff, sin moverse. Pero cuando los medios se enteren de que viniste a arrancar cachorros heridos de los brazos de un hombre que los salvó, y que un pueblo entero se puso de pie para protegerlos, dime,